Cárdenas no solo es famoso por la expropiación petrolera, su visión fue más allá de la industria energética e incluía la educación. ¿Has pensado qué opinaría Lázaro Cárdenas sobre la educación en la actualidad y cómo todos sus aportes, ideas, principios no han sido llevados a la práctica al 100% y que presidente nos lo volvió a quitar, el petróleo ya no es nuestro y que para poder estudiar tienes que tener una buena posición social, económica y política? Soy Miriam Leiva Soy Judith Juárez. y somos alumnas del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación, y en este video analizaremos cifras correspondientes a los años 1934 a 1940, tiempo durante el cual se da el gobierno del general Lázaro Cárdenas. En este tiempo se realiza una reforma importante a la educación, que es la implementación de la educación socialista. Al implementar esta nueva reforma, trae consigo un cambio drástico, si tomamos en cuenta que en aquellos años era algo completamente nuevo debido a las costumbres religiosas que se tenían en el país. Durante el periodo de la Revolución Mexicana se le dio poca importancia a la educación. Sin embargo, algunos gobernadores intentaron impulsar esto a pesar de las condiciones que se vivían. Posterior a esta época, se da la Constitución de 1917, el artículo tercero constitucional que establecía una educación gratuita y laica, quedando la educación a mano de algunos municipios. Sin embargo, por falta de recursos y de personal, se cerraron varias escuelas. Fue muy política su reforma al artículo tercero, ya que ésta decía, la educación que impartiría el Estado sería socialista. Además de excluir toda doctrina religiosa, combatiría el fanatismo y los prejuicios. La reforma educativa que impulsó Cárdenas y sus allegados reflejaba un proyecto de país. Esto es una visión de lo que México tendría que ser a futuro y una determinada interpretación de su presente. La idea de tener escuelas socialistas se correspondía en el reconocimiento de que el problema agrario era un punto clave para la construcción de un país más justo y equitativo, así como la industrialización de las ciudades, que era un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de un territorio, a un gran medida colonizado, tal como el mismo Cárdenas expresó durante su candidatura. En ese contexto, la educación se consideraba como el primer paso de un proyecto integral. En este tiempo también se daba la creación de instituciones educativas que apoyaban el desarrollo de la educación como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México. La educación creció de manera constante a partir de 1907. En el periodo de 1921 a 1940, la educación primaria aumentó más del doble. Ya en el periodo de 1935, cuando el general Gazorca llevaba ya un año de gobierno, al finalizar la década de los 30, México ya tenía 1.930.755 alumnos y 21.874 escuelas de educación primaria, concentradas en 1935. Estas cifras resultaron en un crecimiento del 30% de la matrícula y un 20% en el número de sueldos. En el gobierno de Lázaro Cárdenas se enfocó más en promover la educación a personas que anteriormente no tenían la posibilidad o que eran ignorados por el Estado. Con esto consiguió una mayor alfabetización en el país. A pesar de esto, no solo se enfrentaría con la iglesia, sino con familias que consideraban que era correcto que sus hijos fueran educados de acuerdo a las normas religiosas a las que estaban acostumbrados. Pero a pesar de todo esto, se realizó un desarrollo considerable durante esta época, siendo así una educación más científica y lógica, sin tener nada que ver con los preceptos de la iglesia, con quien solo limitaba el desarrollo de este. El 18 de marzo de 1938, cuando el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos.
Estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es decir, mar y tierra. Aquí es donde digo yo, y pobre Lázaro, si se enterara de lo que estaba pasando o de lo que está pasando ahora, si supiera que no es nuestro. Sí, sí, sé de quién estás hablando, pero para no entrar en controversia y que nos censuren el video, que cada quien saque sus conclusiones. Hasta luego. Nos vemos pronto.